A continuación, discurso de orden a cargo del ciudadano señor Carlos Andrés Pérez, expresidente de la República de Venezuela. Se invita a los profesores Rigoberto Ávila y al profesor José Botello a acompañar al orador de orden a la tribuna respectiva. Señor rector de la Universidad de Carabobo y demás autoridades. Señor rector electo de la Universidad de Carabobo. Señor gobernador del estado Carabobo. Señores integrantes del claustro universitario, señor Ben Magubane del Congreso Nacional Africano y demás invitados internacionales, señoras, señores, este es un acto histórico que honra a la Universidad venezolana y que expresa cabalmente los sentimientos de nuestro pueblo. Me siento profundamente conmovido en este acto cuando Venezuela, la Venezuela de Simón Bolívar, en la decisión y en la voz de su universidad, otorga el título de doctor honoris causa a quien yo no vacilo en llamar héroe de la humanidad, Nelson Mandela. Estamos en presencia del crimen más abominable de nuestro tiempo histórico, el cual no tiene precedentes sino en la esclavitud de hace 200 años y en la acción del nazifascismo hace apenas 50 años. Lo doloroso y lo triste, lo que convoca a nuestra reflexión, es que en este tiempo del mundo, vigente la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en permanente actuación este foro de la humanidad, persista el apartheid como una ofensa constante sobre todo el género humano. ¿Y por qué persiste el apartheid? Si las Naciones Unidas lo han condenado por unanimidad, si se han dictado resoluciones
de boicot para aislar y para liquidar al oprobioso, al abominable régimen de Sudáfrica. ¿Por qué frente a esta decisión de la humanidad se sigue viviendo en medio de este atropello de todos los derechos humanos, de todo respeto al ser humano? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos de un confín al otro del mundo. Los pueblos que apreciamos, que rendimos culto a la libertad y a la dignidad del ser humano. ¿Por qué las grandes naciones de Occidente enarbolan la bandera de la democracia y de la libertad, que libraron la lucha contra el nazifascismo, que crearon el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra? ¿Por qué entonces persiste el apartheid? La respuesta es penosa y dura al mismo tiempo. Existe el apartheid por la complicidad desvergonzada de grandes gobiernos del mundo. Existe el apartheid porque la empresa transnacional más interesada en los negocios y en los rendimientos económicos importa excrescencia suprema de la maldad humana, que es sencillamente la expresión de lo que sucede en Sudáfrica. Y nos encontramos frente a otra realidad que aún nos conmueve más y que nos conlleva a reflexiones muy graves. Nos estamos acostumbrando a convivir con el apartheid. Nos estamos acostumbrando a aceptar esta realidad como un hecho tolerable en la vida de la sociedad mundial. Por eso, el gesto de la Universidad de Carabobo cobra para nosotros, los latinoamericanos, una dimensión excepcional. No podemos permanecer callados frente a este crimen continuado contra la humanidad. No solamente nuestra voz debe alzarse para repudiar y condenar esta agresión de lesa humanidad. Todo nos invita a la acción. Ya no hay tiempo más para la retórica. El pueblo surafricano y las naciones surafricanas, fundamentalmente las de la línea del frente, lucharon durante muchas décadas por buscarle una solución negociada, pacífica, a la circunstancia que se vive en Sudáfrica. Voces como la de Nelson Mandela no se levantaron para llamar a la violencia, para convocar a la guerra, sino que se levantaron para pedir el diálogo, para pedir el entendimiento entre seres humanos. Y esa voz fue acallada
con la violencia, con el crimen, con el asesinato y en el caso de Nelson Mandela, con la prisión perpetua, de la cual ya ha descontado 25 terribles años en la prisión. ¿Y por qué digo que 25 terribles años? Porque allá hay un hombre que sufre en nombre de toda la humanidad por el crimen que se está cometiendo contra su pueblo. Y entre tanto, las naciones abanderadas de la libertad producen proclamas y colectivamente anuncian que asumirán las medidas necesarias para liquidar este crimen horrendo contra la humanidad. Pero individualmente se entienden con los criminales de Sudáfrica. No se borra de mi memoria una agria discusión con un alto personero de los Estados Unidos de Norteamérica cuando discutíamos sobre la situación de Angola y la presencia de Cuba. Y se me pedía a mí que uniera mi palabra de protesta por la intervención cubana en Angola. Mi respuesta fue: antes de dirimir esta cuestión, explíqueme usted por qué los Estados Unidos llamaron a Sudáfrica para intervenir en Angola. Y la respuesta fue: porque nuestro amigo más cercano a Angola es Sudáfrica. Allí clausuró el diálogo porque yo respondí: si Angola es el primer amigo de los Estados Unidos en Sudáfrica, el primer amigo de América Latina en Sudáfrica es la República de Cuba, que está defendiendo la dignidad de esos pueblos. Es la responsabilidad de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Francia y de Alemania Federal, entre otras grandes naciones del mundo, por la presencia del crimen continuado del apartheid en Sudáfrica. Desde luego que tenemos que rescatar de ese concepto a sus pueblos, porque estamos seguros que el sentimiento de esos pueblos no está reflejado en la conducta de sus gobiernos, que en la conducta de sus gobiernos lo que está reflejado es el poder todopoderoso de las empresas transnacionales que negocian con Sudáfrica. Pero nosotros protestamos por la retórica que recubre con un manto la condena del crimen del apartheid. ¿Y qué podemos hacer? ¿Dónde está nuestra capacidad de acción para enfrentar este crimen frente a la cual la humanidad toda debe luchar? Los surafricanos y en general los africanos durante varias décadas mantuvieron la esperanza del diálogo para resolver el problema. Durante muchas décadas aceptaron como honestas y verdaderas las maniobras diversionistas de ganar tiempo de los opresores de Sudáfrica.
Pero ya después de que fracasó la gestión final, que una comisión de eminentes ciudadanos del mundo realizó ante el gobierno de Sudáfrica, los surafricanos resolvieron empeñar las armas para liberarse del oprobio que los cubre. Y nosotros debemos darle el respaldo total y absoluto al pueblo surafricano y debemos prestar nuestra cooperación en todos los terrenos a la lucha armada de los pueblos del África contra esta circunstancia que ofende la dignidad de todo el género humano. En primer lugar, los países latinoamericanos, a quienes no nos ata ninguna complicidad con el apartheid en las Naciones Unidas, debemos insistir en el cumplimiento de lo que allí se ha acordado y en la denuncia de quienes lo están incumpliendo. Debemos exigir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reitere y que trate de forzar las decisiones de las grandes naciones para eliminar esta abominable mancha, esta abominable lacra sobre el mundo. En segundo lugar, debemos hacer un boicot total a todo tipo de negociación o de comercio con los representantes del gobierno surafricano. Por cierto, que me ha llegado el rumor que voy a precisar, pero me interesa denunciarlo desde ahora, que con motivo de las nuevas perspectivas que se le presentan a Venezuela para la explotación del oro, han llegado empresas surafricanas a comerciar con nuestro gobierno, con el Banco Central. Tenemos que repudiarlas, tenemos que impedir que Venezuela pueda de alguna manera hacerse cómplice con este crimen del apartheid. Debemos constituir en todos nuestros países comités de apoyo en la lucha contra el apartheid. Debemos enviar recursos económicos, enviar medicinas y hacer oír constantemente nuestra palabra de solidaridad activa contra los patriotas que luchan por la dignidad de la humanidad frente a las grandes naciones que la están ofendiendo y mancillando. Este gesto de dimensión histórica, como ya lo señalé, de la Universidad de Carabobo, debemos propiciar para honra de nuestra región que lo secunden todas las universidades de América Latina y que los congresos de nuestras democracias emitan también acuerdos, proclamen nuestro repudio al crimen y planteen ante las Naciones Unidas y ante los gobiernos que alcahuetean este drama inconcebible de la humanidad a finales del siglo XX y después de haberse librado la guerra contra el nazifascismo, y apoyar la acción más decidida, más enérgica que libran otros pueblos que están más consustanciados con el sentimiento de la humanidad, a otros gobiernos que están más consustanciados con el sentimiento de sus pueblos, como son los países escandinavos, que han tratado de cumplir con las resoluciones que establecen el boicot contra Sudáfrica, pero que reciben constantemente las presiones de los formidables intereses económicos que se mueven desde países como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania contra estas medidas que sí darían al traste
con esta tragedia, que es una tragedia de toda la humanidad. Quiero saludar con entusiasmo la información que nos dio aquí en esta ciudad y en Caracas el representante del señor candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos, Jesse Jackson, que con la fuerza y el poder que ha adquirido este movimiento progresista dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, se va a proponer en el Congreso una ley que haga efectivas las medidas de boicot contra Sudáfrica para que de esta manera se dé un paso efectivo a liquidar el crimen. También los parlamentos de América Latina debemos tomar la iniciativa de dirigirnos al Parlamento de los Estados Unidos para expresarles nuestra preocupación por la circunstancia inconcebible, intolerable que vive el mundo con este apoyo disimulado que se le da al régimen del señor Botha en Sudáfrica, y pedirle en nombre de los países del hemisferio que el Congreso apruebe medidas que haga obligatorio para el gobierno de los Estados Unidos el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Quiero decirle a nuestros amigos africanos aquí presentes, a nuestros invitados internacionales, que en 1982 celebramos, en 1983 celebramos el bicentenario de Simón Bolívar, y que en esa oportunidad la UNESCO entregó por primera vez el premio Simón Bolívar, que se instituyó por esta Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, a Nelson Mandela, expresando de esta manera la vinculación de la libertad de América Latina con el hombre que hoy encarna los principios de humanidad y que es hoy en día el héroe de todo el mundo, de toda la humanidad. Yo comprometo, me siento con la autoridad para ello, porque conozco a mi pueblo, que Venezuela entera en estos momentos es solidaria con esta extraordinaria decisión de la Universidad de Carabobo de darle el doctorado honoris causa a Nelson Mandela. Y quiero decirle a nuestro amigo Ben Maguane que se lleve de Venezuela el sentimiento de afecto, el sentimiento de solidaridad y de cariño, para que haga saber al ilustre prisionero que él no está solo, que su celda carcelaria está rodeada con el calor y con el afecto de todos los pueblos libres de América Latina. Sí, no estaba.